Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Peña, del grado 11.3. Bueno, a mí me correspondió, mi escrito que hice en clase es el escrito argumentativo. Entonces, primero voy a leer el escrito que hice en clase. Los tres textos, Una vendetta, El puñal y Continuidad de los parques, tienen varios aspectos comunes. Algunos serían que son narraciones. También podrían tener en común que en los tres textos se encuentran personajes fugaces, que son mero relleno en determinadas situaciones de los textos. También los tres textos cuentan con personajes diseñados o planos que no varía mucho lo que hacen en la historia, por lo tanto su actitud no sorprende al lector. Los tres textos cuentan con el espacio físico o geográfico, ya que en ellos se cuenta un lugar en concreto en donde se realiza la acción en el texto. Una vendetta se desarrolla en una montaña en el texto. Continuidad de los parques se desarrolla la historia en la casa del lector. Y por último, en el texto El puñal ocurre en la casa del protagonista en Uruguay. En básicamente todos los textos hay una buena trama que cuenta muy detalladamente la historia de los personajes. Para que se desarrolle la historia en los textos se encuentran más que todo temas relacionados con violencia, la venganza y el conflicto intrapersonal. La venganza desempeña un papel muy importante en la vendetta. El objetivo de todo el texto es informarnos acerca de la venganza que planea hacer la madre y cómo la planea a lo largo de la historia. También puede tener en común algunos elementos sorpresa que puede haber en los textos, que algunos elementos de los textos no se los puedan imaginar el lector antes de leerlos. Otro aspecto que tienen en común es que en el texto Continuidad de los parques, el narrador es omnisciente. También encontré que los textos son bastante llamativos, ya que al empezar a leer captan la atención del lector, y así la persona no puede parar de leer de lo interesantes que se vuelven los textos. En especial Una vendetta. Llama mucho la atención cómo la señora planea la venganza y los medios que usa para llevar a cabo con el entrenamiento de su mascota. Continuidad de los parques también llama la atención por lo que ocurre en la novela y cómo se desarrolla la historia. El puñal también llama un poco la atención de la historia de ese puñal, que hace mucho lo buscaban, y la historia que hay detrás de ese puñal. Este fue el escrito que yo hice en clase. Ahora, los errores que le encontré a mi escrito. Un error que cometí, primero voy a decir los errores de puntuación. Fue que no me aseguré de iniciar cada oración en mayúscula o después del punto. También repetí muchas veces la palabra texto y también la palabra personajes. La repetí en muchas ocasiones. También otro error que tuve fue que no seguí muy bien el orden en la escritura, en la estructura de introducción, tesis, desarrollo y conclusión. Y también que me faltaron usar conectores, por ejemplo, además, por otra parte. Pero en general errores ortográficos casi no lo encontré a mi escrito, solo como errores de redacción, de no seguir las estructuras de los textos argumentativos. Bueno, ahora el nuevo escrito. El nuevo escrito. El escrito corregido. Los tres textos, Una vendetta, El puñal y Continuidad de los parques, comparten similitudes. En primer lugar, los tres textos se caracterizan por un tema en específico, que es la violencia o venganza. En Una vendetta se aborda el tema de la venganza a través de la historia de la madre que planea vengar a su hijo durante mucho tiempo. Por otra parte, en El puñal el texto se basa solamente en el objeto que ha sido creado en busca de la venganza. En Continuidad de los parques la narrativa también trata sobre venganza, porque el lector se sorprende al descubrir que el asesinato que está siendo descrito es de hecho el asesino del propio lector. Además, en los tres textos se encuentran personajes estáticos en su desarrollo a lo largo de las tres historias, ya que estos personajes mantienen una actitud constante que no llega a sorprender al lector con cambios significativos. En Una vendetta la madre es un personaje con actitud de venganza constante. En El puñal el personaje tiene muy claro su objetivo, que es la búsqueda del puñal. En Continuidad de los parques el lector se convierte en un personaje cuya actitud no sorprende al lector solo hasta el final de la obra. Otra similitud sería que los tres textos se desarrollan en un espacio específico clave. Una vendetta se desarrolla en una montaña, Continuidad de los parques en la casa del lector, y El puñal ocurre en la casa del protagonista en Uruguay. En cada uno de los textos el entorno físico juega un papel muy importante en la trama. Otra cosa es que estas tres historias le dan mucha importancia a objetos o animales. En el caso de Continuidad de los parques, la importancia que se le da al libro, ya que este revela el futuro del protagonista.
Y por último, en la vendetta se le da importancia a la perra, ya que es la que ejecuta la venganza de la vieja. Por último, los tres textos juegan con la idea de realidad y la ficción, desafiando las convenciones literarias tradicionales. También comparten similitudes en términos de suspenso, exploración de temas de venganza y de violencia, elementos sorpresa en sus respectivos desenlaces. Listo, ese fue mi ensayo corregido. Muchas gracias.